Vamos con una nueva intervención. Escuchamos a la asambleísta por Manabí, por Alianza País, Teresa Benavides. Hoy esta Asamblea Nacional está en el segundo debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Quiero manifestar que este proyecto de ley nace de la necesidad y de un profundo análisis basado en que esta ley, como cualquier cuerpo legal, debe ir evolucionando para cubrir las necesidades de la sociedad en que fue creado. Es por esto que este proyecto propone el desarrollo de un marco jurídico que regule las fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa de las actividades de la pesca en la nación. También busca eliminar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, implementando medidas de ordenamiento que regulen las actividades acuícolas, pesqueros y conexas, así como el establecimiento de sanciones por su incumplimiento y da acceso a las líneas de crédito, incentivos ambientales, ferias productivas, etcétera, etcétera. Esta ley recoge la disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, Código de Conducta para la Pesca Responsable, Acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del puerto. Semanas atrás presenté por escrito ante la Comisión de la Soberanía Alimentaria varias observaciones para que se incluyan en este informe para segundo debate, debiendo insistir el día de hoy que se las incluyan las mismas, puesto que son necesarias para garantizar los derechos que tienen los pescadores en la nación. Al crearse un sistema nacional de acuicultura y pesca en la presente ley, debe crearse con los recursos económicos y financieros para que se puedan cumplir con los fines específicos que dispone esta ley, por lo que considero que en el artículo 3, literal B, después de la palabra pesca, se agregue dotado de los recursos financieros que establece esta ley, quedando este literal de la siguiente manera: artículo 3, literal B, crear el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca dotado de los recursos financieros que establece esta ley para contribuir a la seguridad y soberanía alimenticia, desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Régimen de Desarrollo. Considero también que en el artículo 6, donde consta la cooperación internacional, después de la palabra podrá, se debe agregar la palabra gestionar, ya que es conocido por muchos que en innumerables países existen ONG, corporaciones, instituciones de sociedad civil y gobiernos que respaldan la cooperación internacional para incentivar el desarrollo pesquero, por lo que no solamente ponernos a esperar y esperar para recibir recursos de una cooperación internacional que a lo mejor nunca llega. Bien pueden gestionarse estos recursos porque dice un adagio popular: si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Manabí el día de hoy propone también que en el artículo 3 se agregue un literal cuyo texto es el siguiente. Literal H, prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como establecer medidas de reparación y restauración de los ecosistemas del manglar, su zona de transición y amortiguamiento dentro del territorio nacional. Considero también que se sustituya el artículo 11 por el siguiente texto. Artículo 11. Conformación,
El Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca estará conformado por A. Ministerio Rector en materia de acuicultura y pesca, la Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquera, C. Ministerio de Defensa Nacional, D. Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte Acuícola, E. Ministerio del Ambiente, F. Un representante de los acuicultores, G. Un representante de los pescadores artesanales, H. Un representante de los industriales pesqueros y un representante de los procesadores camaroneros. Mi propuesta la realizo por cuanto considero que los pescadores artesanales, los industriales y los compañeros que procesan el camarón también deben estar representados en este Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, donde existe al momento mayores representantes del Estado. Señor presidente, esta ley establece la creación de un fondo de investigación acuícola y pesquero, con lo cual todos estamos de acuerdo por la necesidad de innovar y de estar a la vanguardia de los países que protegen sus recursos y potencian sus actividades acuícolas y pesqueros, más aún en el Ecuador, donde esta actividad son fundamentales en el sostenimiento de la economía nacional. Sin embargo, es aclarar que en el texto del proyecto de ley, dos temas para un mejor funcionamiento del mismo. Uno, en el artículo 17 del proyecto de ley relacionado con el Fondo de Investigación Acuícola y Pesquero, se debe agregar que los planes, programas y proyectos de investigación que vayan a financiar el fondo sean aquellos que estén contenidos en el Plan Estratégico de Investigación elaborado por el Instituto de Acuicultura y Pesca, que es la entidad especializada y competente en materia de investigación y aprobada por el directorio del Instituto. Por lo tanto, propongo el siguiente texto para el primer inciso del artículo 17. Artículo 17. Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera. Créase el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero para financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia y tecnología e innovación relacionados con las actividades acuícola y pesquera en el marco de la conservación y sostenibilidad de especies contenidos en el Plan Estratégico de la Investigación del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca del Instituto Nacional, aprobados por el directorio del Instituto. 2. En el artículo 19 sobre la administración del fondo se debe aclarar que el ente rector deberá destinar los recursos del fondo única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo de la creación del mismo establecimiento en la ley. Por lo tanto, propongo que el texto del articulado 19 sea el siguiente. Artículo 19, de la administración del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero estará a cargo del ente rector, el cual deberá destinar los recursos del fondo única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo de creación del mismo establecido en la presente ley. Los fondos, así como su administración, serán regulados de conformidad con la ley y se sujetarán a las actividades de control de la entidad competente. Con respecto a la sección cuarta, propuse se cambie el epígrafe de la Agencia de Regulación y Control Acuícola y Pesquero por Secretaría Técnica de Regulación y Control Acuícola y Pesquero. Este cambio lo argumento porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española determina que la palabra agencia significa dedicada a gestionar asuntos o prestar determinados servicios. Por ejemplo, la agencia inmobiliaria, la agencia de noticias, la agencia de viajes, etcétera, etcétera. Es decir, el término agencia de manera genérica se usa para denominar a las empresas que llevan a cabo estas actividades, mientras que la palabra secretaría se refiere a un organismo donde se despachan los negocios o donde se realiza toda tarea administrativa. En este caso,
la Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero. Esta propuesta la hemos venido consensuando con mis hermanos pescadores artesanales, larveros, concheros y armadores de Puerto López, Cayo, Machalilla, Salango, Ayampe, Las Tunas, Las Gilces, Crucita, Los Arenales y otras secciones de trabajo que hemos realizado con la Comisión de Soberanía Alimentaria, que ha venido realizando talleres en Manabí. Debo decir también que en la sección cuarta debe quedar el siguiente texto: de la Secretaría Técnica y Regulación y Control Acuícola y Pesquero. Considero que esta propuesta de los pescadores en el artículo 20 por el siguiente texto. Señor presidente, creo así que el artículo 20 debería quedar así: Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero. La Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero, SARCA, es un organismo de derecho público de carácter técnico-administrativo adscrito al ente rector, con personas jurídicas y autonomías administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. Sustitúyase el artículo 21 por el siguiente texto, que dice así: la Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero tendrá su domicilio en la ciudad de Manta y su gestión será desconcentrada. Señor presidente de la Asamblea Nacional y colegas legisladores, considero que deben ser los mismos requisitos que constan en la Ley Orgánica de Servicio Público para ser director o directora ejecutiva de la Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero, o como se llegue a denominar este ente del Estado, para guardar armonía con esta ley presente en estas observaciones. Sé que he tomado 2 minutos más, pero el sector pesquero demanda que la Asamblea Nacional regale a esta asambleísta unos 2 minutos más. Para ser director o director ejecutivo de la Secretaría Técnica Nacional de Regulación y Control Acuícola y Pesquero, se requiere de los siguientes requisitos. Estoy casi por terminar. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución de la República y la ley para desempeño de una función pública. Tener título de tercer nivel legalmente registrado por el CNECI. C. No encontrarse en interdicción civil. D. No ser deudor al que se le siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse en el estado de insolvencia. E. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos. F. Presentar declaración patrimonial juramentada donde se incluirá lo siguiente: F1, autorización para levantar el sigilio de sus cuentas bancarias. Y F2, declaración de no adeudar más de las pensiones alimenticias. F3, declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades y prohibiciones previstas en la Constitución de la República y en el ordenamiento recto. Hoy recalco que hoy quiero decir el descontento que hubo de los pescadores. Nuestros hermanos pescadores en la sesión de trabajo realizada en Puerto López el día martes 11 de febrero del presente año en la Comisión de Soberanía solicitaron que los barcos de madera no se los considere como barcos industriales, debido a que no tienen la tecnología de punta que tienen otros barcos y que deben ser recategorizados porque no tienen ningún equipo técnico y todas sus actividades las hacen manualmente. Por lo tanto, propongo que en el artículo 106 se agregue un inciso con el siguiente texto: se consideran parte de las embarcaciones artesanales aquellos barcos de madera que utilizan técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico y todas sus actividades las realizan manualmente. Señor presidente, quiero manifestar a usted que Manabí está atento en el debate de esta ley que el día de hoy la llevamos en este pleno. Pero también quiero decir que me sumo a la voz del compañero Carlos Bedma en la creación del Ministerio de Acuicultura y Pesca,
porque considero que tanto la acuicultura como la pesca fomentan la producción y las visas económicas en la nación. Ya para terminar, quiero despedirme diciendo: ¡vivan los trabajadores del mar! ¡Vivan mucho más aquellos que naufragaron en faenas laborales por la inclemencia del tiempo, dejando sus familias y sin garantía alguna! La única garantía que hoy día vamos a dar es apoyando esta ley que garantizará los derechos de este sector de la pesca. Gracias, presidente. La intervención